A bordo de la nave de investigación Henner 7, Hera estaba sentada en su consola. Su piel lavanda brillaba débilmente con el suave zumbido de la bioluminiscencia, una característica de su especie, la Thean. Sus ojos opalescentes reflejaban su intelecto altamente evolucionado. Escaneaba la vasta extensión del espacio en busca de anomalías durante semanas. La nave había estado estudiando el borde exterior de un sistema estelar recién descubierto, recopilando datos sobre sus inusuales firmas de radiación. Hoy, algo diferente apareció en su radar antes de que Hera pudiera comprender completamente las lecturas. Un repentino estallido de luz iluminó la fría oscuridad fuera de la nave. Los sensores de la nave chillaron en protesta cuando un objeto extraño se materializó de la nada. El corazón de Hera se aceleró. La tecnología de teletransportación era algo que los fanáticos solo habían teorizado y, sin embargo, esta no era una de sus naves. Los sensores de la nave confirmaron que la entidad era orgánica. Estaba viva. El capitán Surth llamó al oficial al mando de la nave. Su voz era calmada pero urgente. Tenemos un visitante inesperado. Algo o alguien acaba de teletransportarse directamente al sector. Cerca de nuestra nave una figura imponente de... Su especie se paró al lado de su consola en segundos, su violeta por aluminiscencia indicando preocupación visuales. Él ordenó, presionó algunos botones y la pantalla se acercó para revelar un ser desconocido. Era vital, vestido con algún material extraño y se movía, torpemente como si estuviera desorientado. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y asombro, emociones que los Tians comunicaban a través de patrones de luz, no expresiones faciales. ¿Qué especie es esa algo?, reflexionó en voz alta. No está en ninguna de nuestras bases de datos. Era todavía fascinado por el aspecto de teletransportación, respondió. Es humano de la Tierra, si las lecturas son correctas. Algo se volvió hacia ella bruscamente humano, pero no están ni cerca de este nivel de tecnología. Aparentemente lo son ahora antes de que se pudieran hacer más especulaciones. El ser humano se acercó a la nave. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. La IA de la nave señaló una solicitud de comunicación entrante. Dudó, pero la curiosidad ganó ella. Activó el enlace. Este es el Dr. Lucas, Warren de la Tierra. La voz del hombre resonó a través del intercomunicador de la nave, ligeramente distorsionada, pero lo suficientemente clara. No sé dónde estoy, pero creo que me he teletransportado a un sistema estelar alienígena. Intercambió una mirada rápida con Surth antes de responder. Tienes al Dr. Warren. Bienvenido a bordo del Henner 7. Soy Hera, un científico de la raza Toran, y debo admitir que no esperábamos visitantes de la Tierra. Su llegada no fue planificada. El rostro del hombre se relajó visiblemente ante el sonido de una voz tranquila e inteligente. Créame, respondió, que tampoco fue exactamente planeado por mi parte, y así comenzó un encuentro sin precedentes entre Hera y Lucas. El humano se había teletransportado accidentalmente a través de distancias inimaginables. Aterrizando justo en el medio de la Fian Expedition, la tripulación estaba dividida entre su instinto de ser cautelosos con este intruso y su curiosidad sobre su tecnología, que parecía mucho más allá de las capacidades humanas. Pero Hera no podía deshacerse de un creciente sentimiento de pavor. Se suponía que los humanos no eran tan avanzados. Este encuentro accidental solo había profundizado el misterio de su evolución. Lo hizo más inquietante. Hizo que Hera se preguntara, si los humanos podían hacer esto ahora, ¿de qué más eran capaces a medida que pasaban los días? Hera se acercaba más a Lucas. Aunque sus dudas sobre la naturaleza humana seguían surgiendo, pasaban largas horas intercambiando conocimientos. Lucas sobre la cultura humana, la biología y la historia. Y Hera sobre las maravillas de la raza Foran. La conexión que formaron era innegablemente fascinante, pero algo sobre los humanos todavía la preocupaba. Una noche Lucas y Hera se encontraron sentados juntos en la cámara de observación del Ser O7 con vista a las estrellas distantes. Lucas parecía más a gusto. Ahora ya no estaba conmovido por la inmensidad del espacio o su abrupta teletransportación. Sin embargo, Hera estaba preocupada. Lucas comenzó con voz suave. «Hay algo que he querido preguntar.
¿Cómo los humanos logran adaptarse tan fácilmente a situaciones como esta? Me refiero a ser arrojados a una galaxia completamente nueva, interactuando. Con las especies alienígenas no parece afectarte. Lucas se rió. Honestamente era. No es tan fácil. Estoy aterrorizado la mayor parte del tiempo, pero los humanos tenemos una forma de lidiar con lo desconocido. Tal vez sea un instinto de supervivencia AAS por il. La luminiscencia cambió a un azul suave, un signo de pensamiento profundo. Los humanos son capaces de cosas notables, ¿no es así? Has llegado tan lejos en tan poco tiempo en comparación con muchas otras razas en la galaxia. Es inquietante, Lucas levantó una ceja inquietante, como. Así que dudó antes de continuar eligiendo sus palabras con cuidado. Tu especie es impredecible. Evoluciona rápidamente. Hemos observado tus guerras, tus inventos, tu capacidad para cambiar. En un momento creas arte, y al siguiente, destruyes ciudades enteras. Es difícil entender cómo lo haces tan a menudo. La cara de Lucas se oscureció ligeramente. Sí, somos una paradoja. ¿No somos capaces de una gran belleza y una destrucción terrible? Pero eso es parte de ser humano. Siempre estamos superando los límites para bien o para mal. La luz de la era, atenuado, reflejando su inquietud. Eso es lo que me asusta, Lucas. Si los humanos pueden lograr algo como teletransportación, ¿qué más podrías lograr? ¿Qué impide que tu gente se convierta en un peligro para la galaxia por un momento? Lucas se quedó en silencio mirando las estrellas. Nada finalmente admitió. No hay nada que nos detenga, pero tal vez solo estamos tratando de sobrevivir como todos los demás. Era permaneció en silencio absorbiendo sus palabras. Había visto suficiente de la humanidad para saber que Lucas tenía razón. El potencial tanto para la grandeza como para la destrucción estaba entretejido en la estructura de su existencia, y eso es lo que los hacía tan peligrosos. La admisión de Lucas quedó flotando en el aire como una sombra sobre las estrellas pacíficas fuera de la cámara de observación. No podía deshacerse de la inquietud que había estado creciendo dentro de ella desde su llegada. La humanidad no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. En cierto modo eran asombrosos su capacidad para prosperar, a pesar de las probabilidades, su incansable búsqueda del progreso y su capacidad para innovar, pero era ese mismo impulso. Lo que la asustaba por cada avance que hacían parecía haber una capacidad igual para la destrucción. ¿Realmente crees eso? Lucas preguntó después de un largo silencio su piel bioluminiscente, ahora un suave púrpura interrogante, que nada impide que tu gente se convierta en una amenaza para la galaxia. Lucas se reclinó en su asiento, su mirada fija en las estrellas, como si buscara respuestas. No sé, dijo, honestamente he visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Somos complicados. No se puede negar que hemos causado guerras, destruido ecosistemas y nos hemos hecho daño unos a otros de maneras de las que no estoy orgulloso, pero al mismo tiempo hemos curado enfermedades, explorado lo desconocido y creado arte, que trasciende fronteras. Es un equilibrio. La mente de Hera se desgastó mientras consideraba sus palabras. ¿Pero a qué costo? Tú misma dijiste que empujas los límites. ¿Qué pasa cuando empujas demasiado, cuando la balanza se inclina? Esa es la cosa, dijo Lucas. Su voz casi un susurro. No siempre sabemos dónde está la línea hasta que la cruzamos. Sus palabras la enfriaron. Tean eran una raza cautelosa, profundamente conectada con su entorno y cuidadosa en sus avances tecnológicos. Habían evolucionado a lo largo de milenios para mantener la armonía con su mundo, nunca apresurando el progreso por miedo a consecuencias imprevistas, pero los humanos parecen prosperar con ese mismo riesgo en el límite entre la creación y la destrucción. Lucas dijo, su voz rompiendo sus pensamientos. No estoy aquí para defender los defectos de la humanidad. Sé que hemos cometido errores y probablemente cometeremos más, pero también somos capaces de aprender adaptándonos. No todos somos malos. Al igual que tu gente no es toda perfecta. Ella asintió, comprendiendo su perspectiva pero aún sintiendo el peso de sus dudas. Lucas era diferente del humano que había leído sobre los que lucharon en guerras y explotaron los recursos de su planeta. Él era curioso, compasivo y profundamente reflexivo. Pero, ¿cuántos otros eran como él? ¿Y podrían esas cualidades superar los aspectos más oscuros de la humanidad? Dijiste,
Estás tratando de sobrevivir como todos los demás, Hera dijo, pero ¿y si tu supervivencia viene a expensas de otros, a expensas de mundos enteros? Lucas la miró. Su expresión seria, entonces tendrás que tomar decisiones difíciles, pero eso es lo que pasa con la humanidad. Somos siempre evolucionando, siempre tratando de descubrir cómo hacerlo mejor. Es complicado y a veces fallamos, pero dejamos de intentarlo. La luz de la era parpadeó con incertidumbre y si fallas a escala galáctica, ¿qué pasa entonces? Lucas no tenía una respuesta para eso. Simplemente se sentó en silencio mirando las estrellas. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión tácita entre Hera y Lucas, mientras continuaban su intercambio cultural y discusiones sobre sus respectivas especies. La cuestión del potencial de la humanidad, tanto para la grandeza como para la destrucción, permaneció en el fondo. Hera no podía dejarlo ir. Sus estudios de la historia humana revelaron una especie que era tan propensa a la autodestrucción como a la innovación, y sin embargo, la presencia de Lucas en el Genre 7 era un testimonio de los increíbles logros de la humanidad. Un día, mientras revisaba datos en el laboratorio de la nave, Hera se encontró con un archivo que había sido pasado por alto durante su investigación inicial. Sobre los humanos, contenía informes detallados sobre los conflictos más devastadores de la Tierra, particularmente las guerras que habían dado forma a la historia humana. Las imágenes y los relatos que encontró eran ciudades horribles, reducidas a escombros, millones de vidas perdidas, ecosistemas enteros destruidos. Sintió un escalofrío recorrerla mientras leía los informes. Esta era la realidad del potencial de la humanidad para la destrucción. Las guerras habían sido brutales, despiadadas y sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Pero luego se mezclaron con la devastación historias de personas resilientes que habían arriesgado sus vidas para salvar a otros, que habían trabajado incansablemente para reconstruir lo que se había perdido. La mente de Hera corría. ¿Era esta la paradoja? Lucas había hablado de una especie capaz de tal destrucción, pero también capaz de profundos actos de coraje y compasión. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada con Lucas, en la cámara de observación, una vez más no pudo contener sus pensamientos por más tiempo. Lucas comenzó con su voz pesada. Con el peso de lo que había visto, he estado estudiando tu historia, tus guerras, la destrucción que tu gente ha causado. ¿Cómo reconcilias eso con el progreso que has hecho? ¿Cómo avanzas después de algo así, Lucas? Por un lado, sus ojos se llenaron de un entendimiento que solo alguien que había vivido una historia así podría poseer. No es fácil. Admitió que recordamos el pasado, aprendemos de él o al menos lo intentamos. Las cicatrices todavía están allí, pero nos recuerdan lo que podemos perder si no tomamos mejores decisiones. Eso es parte de lo que nos impulsa a seguir avanzando para no repetir los mismos errores. Hera consideró sus palabras como la bioluminiscencia. Ahora es suave, verde contemplativo. ¿Pero crees que es suficiente aprender del pasado, Lucas? Se encogió de hombros. Tiene que serlo. No tenemos otra opción. Si no aprendemos, no sobreviviremos. Y si no sobrevivimos, nunca tendremos la oportunidad de demostrar que podemos ser mejores. Su respuesta, aunque no fue del todo tranquilizadora, tocó una fibra sensible en Hera. Los humanos, a pesar de todos sus defectos, estaban impulsados por la esperanza de que pudieran mejorar, que pudieran superar sus errores pasados. Era una esperanza peligrosa, una que podría llevarlos a la grandeza o la destrucción, pero era esperanza de todos modos. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. La conversación entre Hera y Lucas dejó una impresión duradera en ambos. Las dudas de Hera sobre la humanidad permanecieron, pero no podía negar la complejidad del espíritu humano. Lucas, por otro lado, comenzó a darse cuenta de que su tiempo en el Genre 7 no se trataba solo de supervivencia, se trataba de demostrar que la humanidad podía ser una fuerza para el bien en la galaxia. Pasaron varias semanas y su colaboración de investigación se profundizó. Habían pasado de discutir diferencias culturales abstractas a trabajando juntos en proyectos tangibles, particularmente aquellos relacionados con su biología y tecnología. Hera estaba particularmente fascinado por el conocimiento de Lucas sobre la medicina humana.
especialmente la forma en que los humanos se habían adaptado para tratar lesiones y enfermedades con recursos limitados. Una tarde, mientras analizaba las propiedades regenerativas de las células TEAN, Lucas se volvió hacia Hera con un pensamiento que lo había estado molestando durante días. Hera, ¿crees que tu gente alguna vez querría colaborar con la humanidad en una escala mayor? Quiero decir, más allá de esta nave. Más allá. Solo tú y yo. Hera hizo una pausa. Su bioluminiscencia parpadeaba con incertidumbre. No sé. Los fanáticos de Lucas son cautelosos con las especies que evolucionan demasiado rápido. Valoramos la estabilidad, la armonía, la humanidad. Es impredecible. Mucha de mi gente vería su rápido avance como una amenaza. Pero no todos somos malos, dijo Lucas, inclinándose. Hacia adelante con seriedad. Hemos cometido errores, seguro. Pero también lo han hecho todas las especies en algún momento. Si trabajamos juntos, podríamos lograr cosas increíbles. Hera estudió, su piel lavanda pálida brillaba suavemente. Había visto la pasión en los ojos de Lucas antes. Era el mismo fuego que había llevado a los humanos a alcanzar las estrellas, pero también era el fuego que había provocado sus guerras. Te creo, Lucas, dijo con cautela, pero convenciendo al resto de mi gente. Ese es un desafío diferente. Su conversación fue interrumpida por el sistema de alarma de la nave. Un profundo zumbido resonante llenó el aire cuando las luces rojas comenzaron a destellar en el laboratorio. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucas poniéndose de pie. Rápidamente, los ojos de Hera se abrieron de par en par cuando accedió a la consola central de la nave. Nos está llamando una nave de guerra Cian. Dijo que su bioluminiscencia cambió a un rojo de advertencia. Deben haber detectado un aborto humano no autorizado. El corazón de Lucas se hundió. Sabía que su presencia en el Genre 7 era un secreto, pero no se había dado cuenta de lo precaria que era realmente su situación. ¿Qué hacemos? Hera dudó. Su mente se aceleró. Sabía que si las autoridades teanas descubrían a Lucas, probablemente exigirían su regreso inmediato a la Tierra, o peor aún, verían su presencia como un acto de agresión, pero al mismo tiempo no estaba lista para dejar de lado la investigación en la que habían estado trabajando. Más que eso, no estaba lista para renunciar a la frágil conexión que habían construido. Tenemos que esconderte, dijo, agarrando firmemente el brazo de Lucas y llevándolo hacia un compartimiento oculto en el laboratorio. Quédate aquí. Yo me ocuparé de ellos. Lucas asintió. Su pulso se aceleró. Ten cuidado. Hera lo dejó escondido detrás de un contenedor biológico mientras se dirigía al centro de comando de la nave. La nave de guerra teana ya era visible en la pantalla principal. Su elegante estructura cristalina brillaba ominosamente contra el fondo del espacio. La nave los saludó una vez más, y Hera activó el canal de comunicación. Un Tean de rostro severo. El comandante apareció en la pantalla. Su bioluminiscencia era aguda, autoritaria. Comandante Arai, dijo su tono frío, detectamos una anomalía en... La biofirma de su nave lleva al humano a bordo la piel de Hera. Brillaba mientras luchaba por mantener la calma. El humano en cuestión fue traído aquí, accidentalmente, debido a un mal funcionamiento en nuestros sistemas de teletransportación. Estoy realizando un estudio para comprender su biología y cultura antes de organizar su regreso a la Tierra. La luz del comandante parpadeó con sospecha. Debería haber informado esto inmediatamente. Los humanos son una especie peligrosa e impredecible. Su presencia a bordo de una nave Thorian es un riesgo de seguridad. El corazón de Aist latía con fuerza, con el debido respeto. Comandante, el humano no representa ninguna amenaza, es un científico, y la información que hemos intercambiado ha sido invaluable. Solicito que permanezca a bordo bajo mi supervisión hasta que pueda completar mi investigación. La expresión del comandante se oscureció. Estás sobrepasando tu autoridad, Hera. Esta no es una decisión que debas tomar por un momento. Hera consideró sus opciones. Podía seguir órdenes, entregar a Lucas a las autoridades teanas y terminar con el colaboración que habían trabajado tan duro para construir, o ella podría arriesgar toda su carrera, su posición con su gente para protegerlo. Entiendo tus preocupaciones, Hera dijo con cuidado, pero creo que esta situación podría presentar una oportunidad si la manejamos con cuidado. Podríamos ser capaces de establecer un intercambio pacífico.
Entre fans y humanos, este podría ser el comienzo de algo más grande. La bioluminiscencia del comandante se encendió con enojo. Estás jugando con fuego, los humanos no son de fiar. Su historia es una de violencia, y Caos Era se mantuvo firme, su piel brillando con un oro decidido. No todos los humanos son iguales, he visto de primera mano que son capaces de más que solo destrucción. Lucas me ha demostrado que pueden ser compasivos, ingeniosos y dispuestos a cooperar. Creo que este humano podría ser la clave para un nuevo entendimiento entre nuestras razas. Hubo una larga y tensa pausa. El rostro del comandante permaneció ilegible mientras procesaba muy bien sus palabras. Él dijo finalmente, su tono a regañadientes: pero serás responsable de las acciones del humano. Si muestra algún signo de agresión o si sí ocurre algún incidente, será tu responsabilidad. Exhaló un suspiro. No se había dado cuenta que estaba conteniendo, entendido, comandante, la pantalla. Parpadeó, y la nave de guerra comenzó a alejarse del Shenar 7. Eric se quedó congelado por un momento, su mente dando vueltas por el encuentro que acababa de poner toda su carrera en juego por Lucas. Un humano del que alguna vez había dudado, regresó al laboratorio abriendo el compartimento oculto donde Lucas se había estado escondiendo. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. La luz de AA se suavizó a un azul tranquilo. Estás a salvo por ahora, pero debemos tener cuidado. Luchamos algún tiempo, pero las autoridades teanas nos estarán vigilando de cerca. Lucas asintió, su alivio palpable. Gracias. Sé que no fue fácil, no lo fue, admitió como si se atenuara. Ligeramente, pero creo en lo que estamos haciendo y creo en ti. Lucas sonrió. El peso de la situación todavía pesado, pero atenuado por sus palabras. No te defraudaré, le devolvió la sonrisa, aunque el miedo en su corazón permaneció. Su alianza era frágil, construida sobre la confianza y la esperanza de que la humanidad pudiera elevarse por encima de sus instintos más oscuros, pero en una galaxia donde un movimiento en falso podría provocar una guerra, la esperanza a veces no era suficiente. Los días posteriores al tenso intercambio con la adoración toriana transcurrieron en un delicado equilibrio de precaución y esperanza. Lucas y Hera continuaron con su trabajo, pero ahora cada paso se vio ensombrecido por la amenaza inminente del Discovery. Las autoridades teanas estaban monitoreando su progreso y Hera sabía que cualquier error podría llevar a que Lucas fuera removido a la fuerza del centro 7 o peor. A pesar del peligro, su vínculo solo se hizo más fuerte. Hera se encontró confiando en Lucas más profundamente de lo que había pensado posible. El humano era ingenioso, perspicaz y, lo más importante, parecía comprender realmente lo que estaba en juego. Sabía que sus acciones a bordo de la nave no solo se reflejaban en él mismo, sino en el potencial de futuras relaciones entre sus especies. Una noche, cuando terminaron su trabajo del día, Lucas se reclinó en su silla, estirando los brazos sobre su cabeza. «Sabes», dijo, con una sonrisa cansada. «Nunca pensé que diría esto, pero creo que estoy empezando a sentirme como en casa aquí». Hera arqueó una ceja. Su bioluminiscencia cambiando a un verde suave, una señal de diversión. «Realmente te estás adaptando a la vida en una nave alienígena mejor de lo que pensabas». Lucas se rió entre dientes. «Sí, creo que es gracioso. Siempre imaginé que si los humanos alguna vez se encontraban con extraterrestres, sería algún tipo de encuentro épico, platillos, voladores, laboratorios, secretos del gobierno, ya sabes, los clichés habituales, pero esto de trabajar codo a codo contigo tratando de averiguar cómo nuestra especie puede coexistir, es mejor». Era más significativa. La luz parpadeó suavemente en respuesta. «Me alegro de que te sientas así. Debo admitir, Lucas, has cambiado mi perspectiva sobre los humanos cuando te conocí por primera vez. Estaba convencido de que tu gente era peligrosa, impredecible, incluso, pero ahora veo que hay más en tu especie de lo que inicialmente pensé». Lucas asintió, pero su expresión se volvió más seria. «Somos impredecibles, Hera, no voy a fingir que no lo somos, pero creo que eso es parte de lo que nos hace humanos. Tomamos riesgos, cometemos errores, pero también aprendemos. Y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí. Aprendiendo». Hera sonrió, su piel brillando con un suave amarillo cálido. «Tienes razón.
Estamos aprendiendo y creo que es por eso que estoy dispuesto a correr este riesgo para creer que los humanos pueden ser más de lo que hemos visto de tu historia. Mientras estaban sentados en un cómodo silencio, el sistema de comunicación de la nave crepitó a la vida rompiendo el momento. Comandante Era se le solicita en la sala de control central. Inmediatamente la voz dijo urgente, pero el aire tranquilo es. Bioluminiscencia parpadeó con preocupación. Me pregunto de qué se trata, murmuró. Lucas se puso de pie, su expresión tensa. ¿Quieres que vaya contigo, no era? Dijo. Rápidamente su luz destellando un verde tranquilizador. Yo me encargaré, quédate aquí y... Continúa con el análisis de datos. Te haré saber qué está pasando tan pronto como lo averigüe. Lucas asintió, aunque no podía quitarse la sensación de inquietud que se había apoderado de él. Era abandonó la habitación y se volvió hacia la pantalla holográfica tratando de concentrarse en el trabajo frente a él en la sala de control central. Arrow fue recibido por un pequeño grupo de oficiales Tian. Sus expresiones eran sombrías. El oficial líder Trick era un viejo amigo de Aiz, pero su bioluminiscencia era nítida y fría. No había calidez en su saludo. Dijo su tono formal. Hemos recibido nuevas órdenes del Alto Consejo. Han estado monitoreando la situación con el humano a bordo y están cada vez más preocupados. El corazón de Era se hundió, preocupado por qué exactamente. La luz de Terry pulsó con impaciencia. Creen que el riesgo de mantener al humano aquí es demasiado grande. Nos han ordenado que lo transportemos al puesto avanzado Torian más cercano para interrogarlo y evaluarlo. No era, dijo su voz firme. Eso no es necesario. Lucas ha cooperado y estamos progresando en la comprensión de la biología humana. Esta investigación es demasiado importante para interrumpirla. La bioluminiscencia de Turks parpadeó. No depende de ti. El Alto Consejo ha tomado su decisión. La mente de Era corría. Tenía que pensar en una forma de mantener a Lucas a salvo, pero desafiar abiertamente al Alto Consejo no era una opción. ¿Qué pasaría si yo pudiera convencerlos de que Lucas no representa una amenaza, si pudiera presentar un caso para la colaboración continua entre nuestra especie? Ter vaciló, su luz se atenuó ligeramente. Tendrías que actuar rápidamente. El Consejo se está preparando para enviar un equipo de recuperación dentro del próximo ciclo. Me comunicaré con el Consejo. Yo mismo dijo. Determinación endureciendo su voz. No dejaré que se lo lleven sin escuchar mi caso. Trick asintió aunque su expresión permaneció escéptica. Estás tomando un gran riesgo, si esto sale mal. Lo sé, dijo en voz baja, pero creo que vale la pena volver al laboratorio. Lucas caminaba de un lado a otro, su mente zumbaba de preocupación. No había tenido noticias de Era en más de minutos, en una hora, y el silencio comenzaba a sentirse opresivo. Estaba a punto de contactarla cuando de repente apareció en la puerta. Su bioluminiscencia brillaba de un rojo estresado. ¿Qué pasó? Lucas preguntó. Su voz se llenó de preocupación. Quieren llevarte. Era dijo que sus palabras eran cortantes. El Alto Consejo Thean cree que eres un riesgo de seguridad y han ordenado a un equipo que te recupere. El estómago de Lucas se desplomó. Entonces, ¿qué hacemos? Era se acercó. Su luz se suavizó cuando colocó una mano en su hombro. Voy a presentar un caso por ti directamente al Alto Consejo. Si puedo convencerlos de que nuestro trabajo aquí es importante, de que no eres una amenaza, tal vez podamos detener esto. Lucas la miró fijamente. La gratitud y el miedo se arremolinaban dentro de él. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgar tanto por mí? La luz de Era parpadeó suavemente, una señal de su determinación. Estoy dispuesto a arriesgarlo por lo que estamos construyendo aquí, por la posibilidad de que nuestra especie pueda trabajar junta. Lucas asintió con la cabeza. Su mente todavía corría. ¿Qué pasa si no se desmayan? ¿Qué pasa si me llevan de todos modos? Nos ocuparemos de eso. Si sucede, dijo Era con firmeza, pero ahora mismo tenemos que intentarlo. Arrow no perdió tiempo en contactar al Alto Consejo. Fueron unas tensas horas de espera antes de recibir una respuesta. Cuando el Consejo finalmente apareció en la pantalla principal de la nave, su presencia era tan imponente como siempre. Los consejeros, 6 en total, estaban sentados en una gran cámara tenuemente iluminada. Su bioluminiscencia proyectaba largas sombras. Al otro lado de la habitación, comandante Era, el consejero principal dijo con voz firme: «Ha solicitado una audiencia para defender la presencia continua del humano a bordo de su nave».
Escucharemos su caso, Hera. Respiró profundamente. Su luz parpadeó con determinación. Consejeros, entiendo sus preocupaciones sobre la especie humana, pero creo que estamos en una encrucijada. Lucas ha demostrado que los humanos pueden ser cooperativos, inteligentes y capaces de construir relaciones significativas con otras especies. Ya hemos logrado un progreso significativo en la comprensión de la biología y la cultura de cada uno. Esta colaboración podría ser la base de una nueva era de cooperación entre fanáticos y humanos. El Consejo permanece en silencio. Su bioluminiscencia es ilegible. Hera continuó, su voz ganando fuerza. Propongo que permitamos que Lucas permanezca en este GNR7 bajo mi supervisión por un periodo limitado. Durante ese tiempo podemos continuar con nuestra investigación y proporcionaré informes regulares al Consejo si en algún momento el Consejo considera que la situación es demasiado peligrosa. Cumpliré con sus órdenes de sacarlo de la nave. La luz del consejero principal parpadeó mientras consideraba sus palabras después de una larga pausa. Habló de nuevo, deliberaremos sobre tu solicitud y te contactaremos con nuestra decisión. La pantalla se oscureció y Hera dejó escapar un suspiro tembloroso. Había hecho todo lo que podía. Lucas se acercó a ella. Su rostro era una mezcla de gratitud e incertidumbre. ¿Crees que me dejarán quedarme? La luz de AA se suavizó. No lo sé, pero tenía que intentarlo. Pase lo que pase, Lucas. Quiero que sepas que creo en ti y en lo que hemos estado trabajando juntos. Lucas sonrió aunque su preocupación seguía siendo clara. Gracias, Hera. Pase lo que pase, no olvidaré lo que has hecho por mí. Juntos esperaron la decisión del Consejo sabiendo que su frágil alianza y el futuro de su trabajo pendían de un hilo. Las horas pasaban cada momento alargándose hacia el siguiente con una tensión insoportable. Hera y Lucas esperaron, en silencio. El zumbido de la nave era el único sonido a su alrededor. Ambos sabían que cualquier decisión que tomara el Consejo alteraría el curso no solo de sus vidas, sino también de la relación entre sus dos especies. Finalmente, el sistema de comunicación cobró vida una vez más, y los rostros sombríos del Consejo reapareció en la pantalla. Los consejeros principales por luminiscencia eran de un azul tenue, un signo de neutralidad. Comandante era el consejero principal. Comenzó su voz firme. El Alto Consejo ha deliberado, entendemos la importancia de su trabajo y el potencial de colaboración pacífica con la humanidad. Sin embargo, no podemos ignorar el riesgo inherente que representa la especie humana dada su historia. La luz de Hera parpadeó, ansiosamente su mente acelerándose para prepararse para su juicio. Hemos decidido. El consejero continuó que al humano Lucas se le permitirá permanecer a bordo del GNR7 bajo estricta supervisión y, por un periodo limitado durante este tiempo, continuará su investigación, pero esperamos informes completos que detallen cada aspecto de su comportamiento y sus hallazgos. Hera exhaló aliviada su luz, cambiando a un verde suave. Gracias, consejeros, les aseguro que procederemos con la máxima precaución. La bioluminiscencia del consejero pulsó una vez. Señalando el final de la transmisión, la pantalla se oscureció y Hera cambió a Lucas con una leve sonrisa. Te quedas, dijo suavemente. Lucas cerró los ojos, por un momento soltando. Un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No puedo creerlo. Realmente pensé que me iban a enviar lejos. La luz de A brilló con un amarillo brillante, una rara expresión de felicidad. No tienes idea de lo cerca que estuvo, pero nos han dado una oportunidad. Ahora tenemos que aprovecharla al máximo. Lucas asintió. Su resolución se solidificó. No dejaremos que se arrepientan de esta decisión. Con la decisión del Consejo detrás de ellos, Lucas y Hera se sumergieron nuevamente en su trabajo con vigor renovado. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión que una vez había coagulado, su asociación comenzó a aliviarse. Exploraron aspectos más profundos de las culturas de cada uno, desde las filosofías que dieron forma a la sociedad Fian, hasta las historias humanas que abarcaron milenios de la historia de la Tierra. Un día después de una sesión particularmente esclarecedora sobre el concepto de malato, una filosofía que, el valor del equilibrio en todas las cosas. Lucas y Hera se encontraron en la cámara de observación una vez más mirando las estrellas. Hay algo en el espacio.
Lucas murmuró algo que hace que todo en la tierra parezca tan pequeño, que es humilde. Te hace preguntarte, ¿por qué peleamos por cosas tan triviales? La bioluminiscencia de Hera cambió a un azul suave mientras consideraba sus palabras. Los humanos y los teanos no son tan diferentes en ese sentido, aunque quizás hemos aprendido más moderación a lo largo de los siglos. Lucas sonrió Riley. Esa es la diferencia clave, ¿no es la moderación? Aún no la hemos dominado del todo. La luz de Hera se atenuó pensativamente. Quizás eso es lo que podemos enseñarnos mutuamente. Ambos hemos llegado a este punto en nuestro desarrollo, donde el siguiente paso podría conducir a la gran armonía o a la gran destrucción. Creo que juntos podríamos encontrar el equilibrio entre el progreso y la moderación. Lucas asintió con los ojos, reflejando las estrellas distantes. Quizás esa sea la respuesta que hemos estado buscando todo el tiempo. No se trata de quién es más avanzado o quién es más peligroso. Se trata de aprender el uno del otro antes de que sea demasiado tarde. Lo miró su luz brillando con una admiración silenciosa. Creo que tienes razón, se nos ha dado esta oportunidad por una razón. El universo nos ha unido para descubrir algo más grande que nosotros mismos. Las semanas de colaboración culminaron en un avance. Ninguno de ellos había anticipado los datos que habían recopilado, tanto sobre los humanos como sobre la biología. Revelaron una conexión sorprendente entre sus especies, algo mucho más profundo de lo que ninguno de los dos había imaginado. Una noche. Mientras Hera observaba las pantallas holográficas, su bioluminiscencia pulsaba de emoción. Llamó a Lucas. A su lado, Lucas dijo su voz temblando de asombro. «Mira esto, él». Se acercó a la pantalla, sus ojos escaneando los datos complejos. Al principio parecía los patrones genéticos habituales que habían estado analizando durante semanas. Pero luego lo vio. Una similitud inconfundible en las secuencias genéticas entre humanos y F. «Esto no puede ser correcto», dijo Lucas, sacudiendo la cabeza. «¿Estás diciendo que compartimos algún tipo de ancestro genético común?» La luz de Hera parpadeó con asombro. «Es más que eso, estas secuencias. Hay un vínculo claro, un linaje compartido que data de hace millones de años. De alguna manera, nuestras especies están conectadas en un nivel fundamental». Lucas miró los datos. Su mente se aceleró. Pero ¿cómo podrían los humanos y los Thean de dos galaxias completamente diferentes estar relacionados? Hera sacudió la cabeza lentamente. Su luz se atenuó a medida que el peso de la revelación se hundía. «No lo sé, pero esto lo cambia todo. Si nuestras especies están conectadas, entonces las implicaciones para nuestra comprensión de la vida en el universo, la evolución de la existencia en sí, están más allá de todo lo que hayamos imaginado». Lucas sintió una oleada de asombro e incredulidad. «¿Crees que es por eso que nos unieron? ¿Por qué me trajeron a esta nave?» La luz de A parpadeó con incertidumbre. Tal vez fue simplemente una coincidencia, pero sea cual sea la razón, hemos descubierto algo que podría revolucionar la forma en que nuestras dos especies se ven a sí mismas y entre sí. Lucas dejó escapar un largo suspiro mirando las estrellas más allá de la ventana de observación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La bioluminiscencia de Hera cambió a un verde determinado. Compartimos esto con el Consejo. Saben que este descubrimiento podría ser la clave para forjar una alianza duradera entre nuestras especies. Presentar sus hallazgos al Alto Consejo de los Fanáticos no fue una tarea fácil. Las implicaciones de una ascendencia genética compartida entre humanos y fanáticos eran asombrosas, y había quienes entre el Consejo eran profundamente escépticos. Sin embargo, la evidencia era innegable. Hera y Lucas se pararon juntos ante el Consejo. Su presentación fue detallada y minuciosa mientras el Consejo deliberaba. Lucas no pudo evitar sentir una sensación de aprensión. Este descubrimiento podría unir a su especie o separarlos aún más. Después de lo que pareció una eternidad, el consejero principal se dirigió a ellos una vez más. Su bioluminiscencia brillaba con un azul contemplativo. «Comandante Hera, Lucas humano», comenzó. El Alto Consejo revisó sus hallazgos mientras. La noción de una ascendencia compartida entre nuestras especies es difícil de comprender. La evidencia que ha presentado es convincente,
Lucas y Hera intercambiaron una mirada. Un destello de esperanza pasó entre ellos. Them, the council agrees. The counselor continued that this discovery must be pursued further. We propose the formation of a joint task force composed of both Thean and humans to continue the investigation into this connection if successful. This could mark the beginning of a new era, one in which our species work together not as rivals but as partners. He's by Al Luminescence glowed a brilliant yellow, her relief palpable. Thank you, counselor, we will not let you down. Lucas felt a weight lift from his shoulders. This was the moment they had been fighting for, the chance to prove that their species could coexist, not just in tolerance but in collaboration. As the council's image faded from the screen, Lucas turned to ERA with a smile. So we're really doing this. Era's light shimmered brightly. Yes, Lucas, we're doing this together, and so a new chapter began. What had started as a tenuous and unlikely alliance between a human and a Thean became the foundation for something much greater, a partnership that would reshape the future of both species as they prepared for the next stage of their journey. Lucas and Aaron knew that the road ahead would not be easy, but they also knew that they had already overcome the greatest challenge of all, learning to trust each other despite their differences. In the end, it wasn't just about survival or understanding. It was about the possibility of something more, a future, where humanity and the stars were no longer separate but intertwined in a shared destiny, and for the first time, both Lucas and Era felt truly hopeful for what lay ahead.